Viva Radio. Mario Peñalver. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Foro Deportivo, el programa de deportes de la radio Onda Viva de Sonseca. Nos escuchas en la 107.9 de la FM y tenemos que hablar, que tratar sobre todo el deporte que hemos tenido durante este fin de semana. El fútbol, ciclismo, además de esa Fórmula 1 con el Gran Premio de Singapur, y todo ello lo tendremos en este programa deportivo que comenzamos desde ya hablando sobre el Club Deportivo Sonseca, la jornada 3, que la disputó en el día del domingo, el pasado domingo, y consiguió ganar el conjunto sonsecano por 4-1 frente al Villaseca. Y es que el encuentro fue bueno del conjunto local, pero es que el Villaseca consiguió adelantarse en el minuto 12 a manos de Rubén Santander, un jugadorazo, es el estandarte del Villaseca de la Sagra, un Villaseca que la temporada pasada consiguió hacer una gran segunda vuelta, cosechando bastantes puntos. Finalmente no consiguieron subir, pero un equipo muy difícil de romper, de generarle ocasiones. Pero el Sonseca supo rehacerse de ese mal inicio con ese gol de Rubén Santander, como decíamos antes, en el minuto 12, y es que más tarde en el 24 Dani Muñoz, el extremo sonsecano, empató el partido, un disparo es una falta, desde el centro del campo, más o menos desde los banquillos, un auténtico golazo para empatar el encuentro. Continuaban los minutos en el descanso, el encuentro que se iba 0-0, 1-1, empate en el marcador. Y luego, cuando se reanudó en el 53, nada más comenzar, un buen inicio del Club Deportivo Sonseca, un gol de Mario Rodríguez, el 2-1 en el minuto 53, más tarde en el 88 el 3-1 a manos de Gonzalo, y ya por último Carlitos, que en el minuto 90 puso el definitivo 4-1. El Sonseca es segundo en la clasificación, a expensas de lo que ocurra en el comité con ese partido suspendido ante el Reicas, aunque todo hace indicar a que esos 3 puntos merecidos por el Sonseca se los llevará el equipo sonsecano. Por lo tanto, el Sonseca iría líder, aunque a expensas de lo que ocurra, ahora el Sonseca va sexto, va segundo con un total de 6 puntos. Han sido 3 victorias en los 3 primeros encuentros. El próximo partido, que será frente al Mocejón, y ojo porque ya hay horario confirmado, será frente al Mocejón el domingo que viene a las 5 de la tarde en tierras de Mocejón. Ahora toca hablar del juvenil, también del Club Deportivo Sonseca. Fue el primer partido que hubo este fin de semana, fue el sábado pasado, también a las 18 horas en el Martín Juanes, en un partido no tan bueno del juvenil. Es verdad que tuvo más ocasiones, pero tenía bastantes bajas, como eran la de Nico por sanción y por lesión también. Estaba el bueno de Nicolás Riquelme lesionado y sancionado. Otro, su hermano Jorge Riquelme, también lesionado, al igual que Marcos Sánchez o Pablo. Así que bajas muy sensibles para Sonseca y que evidentemente se notaron en el encuentro. Con ese empate a 1, y es que fue frente al Dinamo Guadalajara. Hugo, a manos del conjunto guadalajareño, logró marcar el primero en la segunda mitad de falta, un golazo de falta, pero más tarde Alonso Bernardo, jugador que es cadete de segundo año, marcó un golazo sobre el minuto 83 más o menos. Desde la frontal del área se sacó una volea impresionante para poner el empate definitivo, el 1-1. Próximo partido del Sonseca Juvenil frente al Cedillo del Condado, fuera de casa. Ahora nos vamos a la preferente en el que tenemos a 2 equipos cercanos de nuestra localidad, como es el Mora Club de Fútbol, que no consiguió pasar de la derrota frente al Vargas, un Vargas que la campaña pasada estaba en la liga del Club Deportivo Sonseca. Además, el Sonseca que no ascendió por ese partido fatídico frente al Vargas, y este equipo que consiguió ganar por 2-0 frente al Mora en un mal encuentro de los morachos. El otro equipo es el Orgaceño, que también está en el grupo 2 de la preferente y perdió por 1-0 a domicilio ante el Madridejos. Antes no habíamos citado ni contado esa derrota del Corazón Titán, es decir, de la Jofrín, frente al Méntrida en el día del sábado también. Ahora toca hablar del Club Deportivo Toledo, el equipo de la ciudad imperial, que en el día de ayer consiguió sumar sus primeros 3 puntos de la temporada, y es que era algo inédito que el Toledo llevara 3 jornadas, mejor dicho, sin sumar, lo que le hacía ser colista del grupo 18 de la tercera división, un grupo en el que tan solo hay 16 equipos, 30 jornadas,
y en este encuentro el Toledo, que consiguió ganar por 2-1 frente al Talavera de la Reina B en un gran derbi que se vivió en el Salto del Caballo. Un Toledo muy superior, que tuvo grandes ocasiones muy claras, y que su propio entrenador Manolo Alfaro lo dijo en rueda de prensa. Tuvieron ocasiones muy pero que muy claras, y que al no ejecutarse, pues eso llevó a esos nervios de que en los últimos minutos pues no llegaba el resultado, pero finalmente un gol de John Domínguez en el 93 suponía el 2-1 y definitivo. Era el estadio que se caía, se venía abajo, porque el Toledo, que sumaba sus 3 primeros puntos de la temporada, aunque haciendo una cronología del encuentro, en los primeros minutos el Talavera se hizo con la pelota, hasta que el Toledo a partir del minuto 25 más o menos, es decir, en el Ecuador, consiguió tener más ocasiones, llegando por banda, buscando a Capello, hizo un partidazo el bueno de Capello, y en el 31, fruto de esos buenos minutos del conjunto capitalino, llegó ese gol de Angelito Unión en el minuto 31, a placer marcó tras una asistencia de Capello. Sin embargo, más tarde se le iba a poner complicado al Toledo en la segunda mitad, y es que David Cerrí marcó en el 57 con un disparo desde fuera del área, y que Nico Herrero no pudo tocar para desviarla del todo, es decir, no la pudo sacar de los 3 palos, y ese era el 1-1. El Toledo, que se venía algo abajo, algo habitual de cualquier equipo de fútbol, evidentemente. Cuando te marcan un gol, pues no es nada agradable, y lo más normal es que el equipo que ha marcado se venga arriba y el otro se venga abajo, pero el Toledo, que siguió luchando, hizo bastantes cambios, y en el minuto 93, tras una serie de ocasiones, llegó el gol de John Domínguez, el lateral del Club Deportivo Toledo. Escuchamos las palabras del entrenador del Club Deportivo Toledo, Manolo Alfaro. Igual que el otro día fui bastante transparente en lo que hacían mal, lo han pillado el mensaje, y los entrenamientos han mejorado mucho en intensidad, en atención, y luego ya sabéis que es un poco también el mensaje del entrenador, que les guste, ¿no? Y eso es lo primordial, que es lo que más me ha gustado, y admito que su implicación ha cambiado, sus miradas, y me van conociendo un poco, y eso ha cambiado. Lógicamente nos va a costar mejorar y demás, pero es el camino. Entonces en eso estoy muy contento. Sí, inmediata entrenamos, y el ritmo era otro. Y ya te digo, aparte del error, los errores se cometen en el fútbol, de hecho hay muchos errores, es otra intensidad, otra atención. Paramos, yo qué sé, para beber agua, descansar, y ese parón se puede desconectar, e inmediatamente conectamos para hacer otro ejercicio, y que estén pensando todo el rato en fútbol. Si mejoran eso, pues podremos hacer un equipo, si lo conseguimos, un equipo bueno y competitivo. Si no, pues será más difícil, y lo han visto, lo saben. Bueno, como sabéis, todos vemos el fútbol desde un punto de vista, pero hay tantos partidos dentro del partido. Si veis, los 15-20 primeros minutos de ellos son buenos, porque ellos tienen el balón y la idea era robarles. Y de hecho, a la media hora, ellos habían tenido mucho el balón, nosotros 3 ocasiones claras de gol, ¿no? Sí que es verdad que creo que hemos tenido ocasiones para rematar el partido y habernos ido en el descanso con 2 o 3-0, y cuando pasa en el fútbol, yo no sé si eso es que le pasa a todo el mundo, pero crees que vas a ganar fácil y te empatan. Después del empate ha habido un bajón del equipo, creo que es lógico, pero se ha atrevido más, y hemos hecho ocasiones y hemos intentado llegar, y también es cierto que nos hemos enfrentado a un equipo que quiere el balón y desgasta mucho, pero en líneas generales, bueno, tengo que admitir que estoy sorprendido con el equipo, porque no esperaba que, no es que lo haya hecho muy bien, pero sí que he notado una mejoría, y me alegra a seguir insistiendo en una idea, pero costará. Hay cosas que ni la hemos trabajado. No hemos trabajado la estrategia defensiva, y hemos defendido bastante bien a balón parado, por deciros un ejemplo, ¿no? O sea que son 4 días, y lo primero era ganar, pero además creo que ha sido merecido. O sea que hemos tenido no sé cuántas ocasiones de gol, y hemos perdonado al Talavera, aunque luego él nos ha podido hacer daño a partir del empate. Bueno, en una ocasión más. Eso es lo que pienso. Se le nota mucho. Se le nota mucho, porque en el banquillo lo estábamos hablando. Incluso los cambios, que los jugadores que han salido,
visto que, claro, han perdonado en la primera parte, toca sufrir. Y es una auténtica putada porque estás otra vez pensando en la posibilidad de que no vas a ganar. Pero creo que hoy se han merecido ganar el partido. ¿Qué ha sido al final? Pues sí, esto es fútbol, pero se han liberado y están ahí muy contentos y bueno, ven que pueden participar todos y bueno, pues esa es la idea, pero están ahí, déjales bailar un rato, poner música, ¿sabes? Esa música que ponen que... Pero bueno, es igual que cuando les hay que meterles caña. No, quiero decir que no está mal el reggaetón, pero todo el puto rato, variar un poquito. No, pero sí que se les nota mucho y es un poco todo. El sábado, viernes, sábado ya vi en sus miradas que estaban sueltos y implicados en jugar mejor y todo esto, eso se va sumando. Creo que han estado ahí abrazando a sus familias y tal. Habrán vivido un momento difícil, pero yo lógicamente les tenía que decir el otro día la auténtica verdad de lo que pasaba. Y a partir de ahí, pues buscaremos soluciones. Ahí escuchábamos a Manolo Alfaro, el nuevo técnico del Club Deportivo Toledo, y es que reconocía que vio mucho mejor al equipo, y es que en el día de su presentación, el jueves pasado, metió una pullita, una guinda al vestuario, y es que decía que había visto un malísimo entreno, pero debe ser que esas declaraciones hicieron fruto en el vestuario y han mejorado el equipo. Como decía, él estaba satisfecho, aunque también hacía hincapié en que no se puede perdonar tanto porque si no, en este tipo de partidos te puedes ir. Eso sí, te pueden merecer el partido, pero si no marcas gol, si no metes la pelotita ante los 3 palos, pues evidentemente es imposible sumar. Próximo partido del Club Deportivo Toledo, que será el sábado que viene a las 5 menos cuarto frente al Villacañas en el Estadio de las Pirámides, y un Villacañas, y ojo porque es noticia evidentemente, es segundo con 9 puntos en la tercera división, una de las revelaciones, y han hecho un comienzo espectacular de liga. Toca hablar del otro equipo castellano manchego, el Albacete, segunda división, y es que en la jornada octava de ayer consiguió ganar por 1-2 al Leganés, aquí en Madrid, en Leganés, en un partido bastante flojillo del Leganés, pero hay que reconocer que el Albacete hizo un auténtico partidazo y aplastó al Leganés, aunque el resultado, si vemos el resultado, no se ve, pero haciendo un cómputo general del encuentro, el Albacete estuvo muy superior del Leganés y pudo hacer más goles. En el minuto 7 marcó Fede Pico para el Leganés, ese 1-0, comenzaba bien el conjunto pepinero, pero más tarde Jonathan Dubasín marcó un doblete en tan solo 2 minutos, el 1-1 en el 51 y el 1-2 en el 53, para meter al Albacete a la cuarta posición, y ya tiene el equipo de Rubén Alves un total de 14 puntos. Próximo partido, el Queso Mecánico frente al Tenerife en el Carlos Belmonte. En cuanto a los resultados de la primera división, este fin de semana, aunque todavía queda un partido por disputar, en la jornada 7 el Athletic Club ganó por 4-0 de forma aplastante al Almería, el Cádiz empató a 0 frente al Villarreal, el Getafe se le fue el partido 2-3 ante el Valladolid, un Sevilla de capa caída que perdió por 0-2 ante el Atlético de Madrid, Coque, que se nombró el jugador con más partidos en la historia del Atlético de Madrid, así que un día inmemorable para el bueno de Coque Resurrección, mientras que el Mallorca perdió frente al FC Barcelona un 0-1, un gran partido de Lewandowski que logró desempatar el resultado para poner líder provisional al FC Barcelona. El Español Valencia terminó un empate a 2, el Celta consiguió ganar por 1-0 frente al Betis, el Girona en el encuentro chulo, digamos, hubo un total de 8 goles. Ese tipo de partidos divertidos fue el Girona Real Sociedad, y es que la Real ganó por 5-3 frente al Girona, el Montilivi, y el Real Madrid, que se llevó el batacazo, ese 1-1 frente al Osasuna, al equipo de Carlo Ancelotti, que empató, y lo que le hace ser ahora mismo al Barça líder de la competición. El Barça con 19 puntos en la primera posición, segunda posición para el equipo de Carlo Ancelotti, para el Real Madrid con los mismos puntos. En tercera posición está el Athletic Club de Bilbao con 16, los hermanos Williams, que están a un nivel altísimo. El Betis es el que cierra puesto Champions con 15. Luego en Europa League tenemos al Atlético de Madrid y Osasuna. Y en la zona de abajo, en la zona del descenso, en la que ningún equipo quiere estar, está el Elche, prácticamente desahuciado con tan solo un punto. Un malísimo arranque del equipo ilicitano. El Cádiz con 4 puntos y el Almería
también con 4. Dejamos aquí el fútbol y vamos a la parte del polideportivo. Hablamos de ciclismo y es que nuestro ciclista Marcos Vallán, el sonsecano de 16 años, se proclamó campeón del provincial de mountain bike el día de ayer en Mora. Después de una competición bastante larga, en el día de ayer se hizo con la victoria, se alzó con ese trofeo de campeón provincial de Toledo en mountain bike. En cuanto al baloncesto, nuestro infantil de baloncesto la semana pasada, el fin de semana pasado, logró alzarse, logró ganar el trofeo de la Copa Federación de Castilla-La Mancha. Ahora terminamos con la Fórmula 1. Ayer tuvo lugar ese Gran Premio de Singapur, después de que hiciera muchísimo calor. Los pilotos que semanas antes a ese Gran Premio, tuvieron que entrenarse bastante para sudar bastante, ya que en esa carrera hizo un montón de calor y evidentemente al meterse en un monoplaza y con la ropa que eso surgiere, pues evidentemente lo tenían que entrenar mucho, porque en Singapur, a pesar de que se juegue en octubre, evidentemente sigue haciendo temperaturas muy altas. En cuanto a la carrera, se la llevó Checo Pérez, el mexicano, por detrás Charles Leclerc con esos 7 segundos respecto a Checo Pérez. En tercera posición Carlos Sainz, el español, que hizo una gran carrera. En cuarta posición quedó Lando Norris, en quinta Ricciardo, y si nos vamos a las 3 últimas, Fernando Alonso desahuciado en la 18ª posición, y es que tuvo que abandonar de nuevo con Alpine. Penúltima posición para Latifi y última para Guan Yu Zhou. En la clasificación de la Fórmula 1, que se encuentra así ahora mismo: en primera posición Max Verstappen con 341 puntos, 11 victorias y 13 podios, una barbaridad el bueno de Max Verstappen. En segunda posición el primero de Ferrari, Leclerc, con 237, en tercera está Checo Pérez, Russell, Carlos Sainz en la quinta posición con 202, en sexta el mítico Lewis Hamilton, en séptima Norris, en octava Ocon, en novena el español Fernando Alonso, que a pesar de tener malas carreras sigue estando manteniéndose, en décima Bottas. Luego tenemos a Ricciardo, a Vettel, a Gasly, Magnussen, Stroll, Schumacher, y las últimas 4 posiciones, mejor dicho, las últimas 5 posiciones para Tsunoda, Guan Yu Zhou, Albon y Latifi. Esa es la clasificación y escuchamos las palabras de Carlos Sainz tras su podio de ayer. Sí, carrera dura, sobre todo porque no he ido cómodo en toda la carrera, iba sufriendo bastante para mantenerme en pista y no cometer errores. Lo único positivo es que no hemos cometido ningún error, hemos hecho una buena salida y eso nos ha permitido acabar en el podio, pero sí, desde dentro ha sido sufrida, la verdad. Era muy complicado saber escoger qué neumáticos tener, ¿no? Porque además parecía que había trozos de la pista que seguían mojados, otros que no. En ese sentido se te veía un poco cómodo. Sí, yo estaba más por la labor de poner el slick lo antes posible, pero también es verdad que no había nada en juego, porque por detrás había mucho, de hecho había mucho más que perder que ganar, ¿no? Por arriesgarte a poner el slick. Quizás si hubiese habido que tomar más riesgos, pues me lo hubiese jugado, pero yendo solo tercero como iba, no tenía mucho sentido. Pero sí, una pista rara, porque ha tardado mucho en secarse, incluso al final, después de tantas vueltas, seguía viendo tramos mojados, así que fácil cometer errores, y al final lo bueno es que no se han cometido. Gracias. Gracias. Esas eran las palabras del español Carlos Sainz, que quedó en la tercera posición. Y el detalle, y es que es verdad que hacía bastante calor las semanas anteriores en Singapur, pero en el día de ayer estuvo la previa de la carrera basada en esa lluvia que hubo. Pues hasta aquí Foro Deportivo, el programa de deportes. Nos vemos el martes que viene a esta misma hora. Adiós.